Buenos días, amados hermanos. Les pido que por favor busquen en su Biblia Romanos 4, 13 al 25. Romanos 4, 13 al 25. Estaremos mirando esos versículos como nuestra lectura bíblica consecutiva. Estamos deseosos y anticipando adorar a nuestro Dios en medio de días tan diferentes. No nos olvidemos que el Salmo 118, 24 dice, este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Así que si están ahí, digan ahí mismo en tu casa, amén. Ya tienen Romanos 4, 13, 25. Y dice así, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Pero eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho Padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó. Es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Oramos juntos. Padre, te damos gracias por este día. Gracias porque como leemos aquí, que la fe que es contada como justicia no solamente fue escrito para Abraham, pero también para nosotros. Yo te ruego hoy que durante la predicación, durante aún la música, en todas las partes donde estamos proclamando tu verdad, que tú sigas añadiendo fe, más y más fe a mis amados hermanos, y que podamos hoy adorarte en espíritu y en verdad. Danos, Señor, gracia sobre gracia. Danos también, Señor, socorro para poder darte a ti honor y gloria y majestad. Yo te ruego, Señor, por mis amados hermanos hoy, que mientras están en sus casas, que puedan hoy darte a ti toda la gloria y la honra que tú mereces, que ellos puedan adorarte con gran gozo, con alegría, y Señor, que aún por medio de tu siervo, el pastor Willy, mientras escuchamos la predicación, que tú traigas convicción en nuestros corazones y que nos dé a nosotros fe para creer tu palabra y ponerla en práctica. Haz tu obra hoy, Señor. Estamos anticipando escuchar de ti y estamos deseosos de adorarte a ti. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Puesto de pie, vamos a... Queridos hermanos, la verdad que son tiempos muy difíciles los que nosotros estamos viviendo, principalmente por el tema de la pandemia. Y quiero reflexionar con ustedes antes de empezar la predicación en lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así como dice Primera de Pedro,
Realmente este es un tiempo para humillarnos ante Dios y echar toda nuestra ansiedad sobre Él, descansar en Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Nada de esta situación ha salido de sus manos, todo esto está en su soberanía, así que nosotros como hijos suyos confiamos y dependemos de nuestro maravilloso Señor. Voy a orar, hermanos, por cada uno de nosotros y que el Señor nos ayude a humillarnos y a depender de Él en este tiempo. Oremos. Padre Santo, gracias porque tú eres un Dios perfecto. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por tu cuidado sobre nosotros. Y yo te ruego y te suplico por cada uno de los miembros de la Iglesia Bautista Central y por cada persona que asista a la iglesia. Padre, ayúdanos a utilizar este tiempo para humillarnos ante ti. Ayúdanos que este sea un tiempo para reflexionar en ti, en tu obra. Pero también, Padre, ayúdanos a poner toda nuestra ansiedad sobre ti, Señor, sabiendo que tú tienes el cuidado de cada uno de nosotros. Nada de esto ha salido de tus planes, Señor, sino que tú tienes el control soberano sobre todas las cosas. Toda la honra y toda la gloria sea para ti. En tu nombre oramos. Amén. Una persona legalista es alguien orgulloso, alguien que en vez de descansar en la gracia de Dios, prefiere ganarse o medir su salvación por medio de reglas a cumplir. A los legalistas les importa más, están más interesados en cumplir la ley en sí, la letra de la ley, que en el corazón o las intenciones de la ley. Cumplir con la intención de la ley requiere que nosotros nos humillemos ante Dios, requiere que nosotros busquemos de su ayuda, requiere que yo muerda mi orgullo y que yo reconozca que yo humanamente no puedo hacerlo, que esto no se trata de mis fuerzas, sino que yo necesito un Salvador que me ayude y que haga las cosas que yo no puedo hacer. Un legalista no le gusta hacer eso. Antes de amar a Dios con todo su corazón y amar a su prójimo, un legalista siempre va a preferir llenarse de reglas. Ahora, ¿por qué llenarse de reglas? Porque es más fácil cambiar la conducta que cambiar el corazón. Por eso el legalista siempre va a preferir que le den una lista de cosas exactas que deben hacer y para cumplir. El legalista mide qué tan buen cristiano es dependiendo de cuántas cosas estoy haciendo o de cuántas cosas estoy cumpliendo. Y si no está cumpliendo con esa lista de cosas para hacer, los legalistas sienten que son malos cristianos, que merecen un castigo, que son malas personas. Así que estas personas nunca alcanzan un nivel de santidad deseado y por eso los legalistas siempre están cansados, siempre están tristes, siempre están amargados, nunca se sienten satisfechos con su relación con Dios porque siempre falta algo. Así que déjame preguntarte algo esta mañana. ¿Es esa tu condición? ¿Es así como te sientes? ¿Es así como estás viviendo tu vida cristiana? Y lastimosamente, así era la condición de la mayoría del pueblo de Israel. Esta mañana queremos continuar con nuestra serie de predicaciones expositivas y consecutivas del Evangelio según Mateo. Hemos estado estudiando el capítulo 11 y vimos cómo el pueblo no estaba respondiendo ni a la predicación de arrepentimiento de Juan el Bautista, ni tampoco a la predicación del mismo Mesías, que es Jesús. Jesús anunció de manera alegórica que era tiempo de fiesta, que era tiempo de regocijo, que era tiempo de que la gente se regocije, pero en vez de eso, el pueblo estaba respondiendo con apatía e incredulidad. Todas las leyes dadas por Dios en el Antiguo Testamento tenían su cumplimiento y apuntaban a la necesidad urgente que tenemos de un Mesías, de un Salvador que cumpla con lo que ellos años tras años estaban fracasando y estaban fallando en cumplir. Pero tristemente, ese pueblo de Israel era tan legalista, ellos eran tan religiosos que estaban cambiando al maravilloso Salvador y Redentor por un simple sistema de leyes, de tradiciones, de cosas imposibles de cumplir, que en vez de darles vida y gozo, lo único que estaba haciendo era oprimirlos cada día más. No obstante,
Nuestro Salvador Jesucristo es tan increíble que a pesar de la apatía con la que el pueblo respondía, aún así, el pastor Tony nos predicó la semana pasada que Jesús le hace un llamado a todos los que estaban cansados y cargados para hacerlos descansar. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Así que en esta mañana queremos ver dos diferentes historias que ilustran perfectamente la condición del pueblo. Así que quiero pedirles que me acompañen y vamos a estudiar juntos Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 14. Mateo capítulo 12, versículos 1 al 14 dice lo siguiente. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando lo vieron los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubieras sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Pasando allí, entró a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí un hombre que tenía una mano seca, y para poder acusarle le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja, si a ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, no le echa la mano y lo saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirlo. Vamos a orar, hermanos. Espíritu Santo, yo te ruego y te suplico que en esta mañana, aún a pesar de mí y de mis imperfecciones, yo te ruego, Señor, que tú puedas hablar un mensaje mucho más poderoso en los corazones de cada una de las personas que van a estar escuchando este mensaje. Y yo te ruego y te suplico que esta palabra no vaya vacía, Señor, sino que podamos corresponder a ese maravilloso Salvador que eres tú. En tu nombre oramos. Amén. El título del sermón de esta mañana es Jesús, el único y verdadero reposo. Y el bosquejo que voy a utilizar es bien simple. En primer lugar, vamos a ver cómo Jesús responde de qué trata el día de reposo, versículos 1 al 8. Y en segundo lugar, vamos a ver qué es lo que se puede hacer o qué está permitido hacer en el día de reposo, versículos del 9 al 14. Así que vamos al primer punto. ¿De qué trata el día de reposo? Versículos 1 al 8. En nuestra primera historia, parece que Jesús y sus discípulos estaban nuevamente viajando. Y en el tiempo de Jesús, y específicamente las ciudades que ellos normalmente solían visitar, eran mayormente agrícolas. Así que no existían caminos bien marcados, por lo que era muy normal que muchas veces ellos tenían que pasar por medio de plantaciones. Así que en medio de este viaje, a los discípulos les agarra hambre y empezaron a arrancar y comer espigas de la plantación donde estaban pasando. Mateo agrega que este hecho ocurre específicamente en el día de reposo. Y da la coincidencia que justo en medio de la nada, que justo en medio de esos plantíos, los fariseos estaban observando y viendo lo que Jesús y sus discípulos estaban haciendo. Los fariseos parece que se frotan las manos, por fin tenemos algo en contra de Jesús, por fin hay algo con lo que podemos ir y confrontarles.
Así que quiero que notemos un detalle de lo que Mateo nos está mostrando aquí. Ya estamos en el capítulo 12 y Mateo va exponiendo paulativamente cómo es el gran contraste que existía y la gran rivalidad entre Jesús y los religiosos de Israel. Esta rivalidad va cada vez en aumento y va cada vez peor. Así que es interesante que la acusación de estos fariseos no era porque los discípulos estaban robando comida, ni tampoco porque estaban arrancando espigas o estaban comiendo en sembrados ajenos sin pedir permiso. De hecho, el sistema judío era muy solidario y se le era permitido a ellos comer de un plantío ajeno para satisfacer sus necesidades de hambre, pero ellos no podían llevarse una canasta o llevarse un camión. Ellos solamente podían arrancar y comer para satisfacer sus necesidades, nada más. Así que la acusación de estos fariseos era que ellos estaban haciendo algo prohibido o algo que no era lícito en el día de reposo. Así que en el texto de esta mañana vamos a ver que más de 7 veces en estos cortos versículos Mateo va a citar la frase en el día de reposo. Así que, ¿qué es el día de reposo? ¿De qué trata el día de reposo? El día de reposo, el sábado o el sabbat, como muchos dicen, fue instituido por Dios mismo. 10 días. El día de reposo, el sábado o el sabbat, fue instituido por Dios mismo. 6 días a la semana ustedes van a trabajar y el séptimo día van a descansar, siguiendo el ejemplo que Dios mismo dejó cuando hizo la creación en Génesis 2. Luego vemos que el día de reposo es incluido como parte de la ley de los 10 mandamientos en Éxodo y en Deuteronomio. En este día, todos los judíos tenían prohibido trabajar y ellos tenían que apartar ese día para descansar y meditar en Dios, en su obra, en lo que Dios había hecho con su pueblo, y juntos, la idea que era juntos como familia, como pueblo, ellos deberían en ese día dedicarse solamente a adorar y deleitarse en Dios. La idea de este día no era dormir simplemente y descansar, sino dejar de trabajar para que en ese tiempo que se ocupaba para trabajar, ellos podían utilizarlo para meditar y deleitarse en Dios. Este concepto del día de reposo tal vez sea bastante extraño para nuestra cultura hoy en día, pero para los judíos este día de reposo era sumamente importante. El día de reposo era la marca distintiva que lo diferenciaba de todos los demás pueblos y de todos sus vecinos. Era parte de su identidad, era parte del pacto que Dios mismo había hecho con su pueblo. Así que el pueblo de Israel tomaba muy en serio ese día, era algo sumamente importante para ellos el día de reposo. Así que estos fariseos eran hombres sumamente legalistas. Y como no querían cumplir con el corazón de la ley, ellos se agregaron una lista de 36 reglas o leyes extras que no eran parte de la Biblia. Y estas leyes extras tenían prohibiciones sobre lo que ellos no deberían hacer en el día de reposo, sobre cosas prohibidas en el día de reposo. Deuteronomio capítulo 23, versículo 25, dice que, ahí dice que estaba permitido hacer lo que sus discípulos estaban haciendo, que era arrancar espigas y comer. Pero en esas leyes que ellos tenían, ellos se prohibieron hacer ese tipo de actividades. Estaba prohibido lo que los discípulos estaban haciendo, era prohibido de acuerdo a estas leyes extras que los religiosos habían agregado. Ahora, si yo fuera Jesús, seguramente yo le diría: mira muchachos, las leyes que ustedes inventaron no son parte del canon, no son parte de la Biblia, así que no me vean con sus reglas. Pero es interesante que Jesús no hace eso. Lo que vamos a ver ahora es que Jesús va a presentar 3 diferentes argumentos basados en distintas partes de la palabra de Dios. Así que Jesús va a usar 3 argumentos basados primeramente en la historia, basados en la ley y basados en los profetas.
Jesús humilla públicamente a los fariseos diciéndoles, ustedes que supuestamente son los expertos, ¿no habéis leído que? Y esa frase vamos a ver dos veces en estos par de argumentos. Pero te dice, ustedes supuestamente que saben todo, ¿acaso ustedes no leyeron qué? Y el primer argumento está basado en la historia, versículos 3 y 4. Jesús cita a uno de los hombres más famosos, al gran prócer de la patria de Israel, que era el rey David. En 1 Samuel, capítulo 21, versículos del 1 al 6, se relata cómo David y sus hombres, ellos estaban escondiéndose y huyéndose porque el rey Saúl quería matarlos. Así que ellos estaban escondiéndose, ellos vivían como nómadas y tenían tanta hambre, le agarró tanta hambre que ellos fueron al templo y comieron de los panes que eran consagrados. Cada sacerdote, los sábados, ellos debían cocinar y consagrar panes y ponerlo en el templo. Y estos panes estaban delante de la presencia de Dios en el templo. Los sacerdotes, luego de 7 días, ellos tenían que volver a cocinar y reemplazarlos. Y solamente los sacerdotes tenían permitido comer de estos panes. Pero David y sus hombres estaban tan hambrientos, tenían tanta necesidad de alimentos que ellos se lo comieron. Lo interesante de esto es que en ninguna parte encontramos que se condenó este hecho que hizo David. Todos entendieron que estas leyes ceremoniales no estaban por encima de las necesidades humanas de las personas. Así que si David y sus hombres pudieron romper la ley ceremonial del pan por necesidad cuando estaban huyendo, ¿cuánto más podía Jesús, que es el Rey y Mesías prometido, con sus discípulos, que estaban en esta misión de traer misericordia y alivio a la humanidad, cuánto más podían hacerlo también ellos sin ser condenados? El segundo argumento de Jesús está basado en la ley, versículos 5 y versículo 6. Y otra vez él dice, ¿no habéis leído que los sacerdotes en el templo profanan en el día de reposo? Como ya expliqué anteriormente, nadie podía trabajar, estaba totalmente prohibido trabajar en el día de reposo. Pero en ese día los sacerdotes, ellos sí trabajaban muchísimo, porque ellos debían presentar ofrendas a Dios en representación del pueblo. Estos sacerdotes tenían la tarea de matar y sacrificar a los animales. Ellos debían hacer el fuego. Ellos tenían muchas cosas para hacer en el día de reposo. Así que el argumento de Jesús es, si los sacerdotes en el templo profanaban el día sábado a sacrificar animales con el objetivo o para que el pueblo pueda obtener misericordia y el perdón de sus pecados delante de Dios, ¿cuánto más lo puede hacer Jesús, que es el mismo, que Él mismo es el sacrificio perfecto que vino a cumplir con lo que los sacerdotes y los sacrificios apuntaban, y así obtener misericordia de Dios para todo el pueblo de una vez y para siempre? Si los sacerdotes lo podían hacer, ¿cuánto más Jesús, que era el sacrificio perfecto? Para el pueblo de Israel era sumamente importante el pueblo. En el Antiguo Testamento era el templo el lugar donde la presencia de Dios residía. El templo era el lugar donde el pueblo podía ir para conectarse con Dios, para adorarlo, para pasar tiempo con Él. El templo era el sitio donde todo el sistema sacrificial y todo el sistema sacerdotal se realizaba. Solamente en el templo era el lugar permitido para sacrificar ofrendas, para obtener el perdón y la misericordia inmerecida de Dios, y que el pueblo podría estar en paz con Dios. El templo era el lugar más importante de Israel, y hasta ahora lo sigue siendo. Si ustedes ven, Israel todavía está luchando para poder volver a construir un templo. Todavía para ellos hoy en día sigue siendo sumamente importante el templo. Así que Jesús mira a esos religiosos, a los que le importaban más las leyes y reglas, y directamente les dice, algo mayor
que el templo está aquí. Todo el templo apuntaba a algo mayor, a Jesús mismo. Jesús es Emmanuel, Dios habitando corporalmente con nosotros. Jesús es el sacrificio perfecto. Ya no necesitamos sacrificios cada año, porque Él se sacrificó a sí mismo una vez y para siempre. Y por ese sacrificio, no solo tenemos el perdón de nuestros pecados, el pago de la ira de Dios, la cancelación de nuestra deuda ante Dios, sino que también ahora tenemos acceso directo a Dios Padre. Cristo anuló la separación, el puente, el camino dañado con Dios por culpa del pecado. Y ahora nosotros podemos deleitarnos libremente en Dios. Pero tristemente, estos religiosos preferían descansar en sus propias obras y leyes en vez de humillarse y reconocer a Cristo. Así que déjame preguntarte algo en esta mañana. ¿Es eso lo que estás haciendo tú? ¿En dónde está tu reposo y descanso? Tu reposo se encuentra en nuestro Redentor y Salvador, que solo por gracia nos salva. ¿O estás descansando en tus propias obras, en tus propios méritos, en tus propios esfuerzos? Si la segunda opción es tu caso, lo voy a ser bien sincero, y lo único que vas a conseguir es más carga, más esclavitud, más cansancio, y al final de cuentas, todo ese esfuerzo que estás haciendo es en vano, porque Dios solo acepta el mérito de lo que hizo su Hijo Cristo. Dios solamente se deleita en lo que su Hijo Cristo hizo en la cruz. En ninguna obra de nosotros Dios se deleita, solamente en Jesucristo. El tercero y último argumento de Jesús está basado en los profetas. Jesús cita al profeta Oseas, explicando que Dios no se complace de los sacrificios, el solo cumplir leyes, el solamente hacer cosas. No sirve de nada si no podemos mostrar misericordia los unos con los otros. De la misma manera que Dios tuvo misericordia con nosotros. El propósito de los fariseos aquí era condenatorio. Ellos no estaban tratando de ayudar a los discípulos de Jesús. Ellos estaban condenando, ellos estaban basándose en solamente las leyes y estaban olvidando que a Jesucristo, a Dios, no le importa solamente los sacrificios sin misericordia. Ahora, ¿por qué Jesús cita Oseas 6:6? ¿Cuál es el punto que Jesús quiere traer aquí? Los sacrificios que el pueblo hacían apuntaban a la misericordia de Dios. El propósito de los sacrificios del Antiguo Testamento era apuntar al sacrificio perfecto por el cual nosotros conseguimos misericordia delante de Dios. Aún Dios dio el día sábado no como una carga, no como ley, no como algo sacrificial, sino que Dios dio el día sábado por misericordia a su pueblo. Ellos tenían que trabajar solamente 6 días y el séptimo día ellos podían descansar, ellos podían reposar en Dios, a deleitarse en Dios mismo, podían renovar sus fuerzas físicas y espirituales en el Señor. Dios es un Dios tan maravilloso y compasivo que decidió darnos un día de descanso para dedicarnos solamente en Él. Cumplir solo las letras de la ley, sin la intención de la ley, no sirve de nada. Jesús dijo que todos los mandamientos apuntaban a 2 cosas, o se resumían en 2 cosas. Amar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestros prójimos. Si los mandamientos y las leyes y todo lo que nosotros hacemos no nos llevan a amar más a Dios y amar más a nuestros prójimos, todo lo que está haciendo está mal. Son convicciones erróneas y no sirven de nada, ya que esto no agrada a Dios. De hecho, la Biblia nos dice que Dios aborrece eso. Si los fariseos no hubieran entendido eso, no estarían condenando a los discípulos. Si ellos entendían lo que Dios estaba buscando, no estarían condenando a los discípulos de Jesucristo. Así que Mateo cierra esa primera narración con una frase sumamente fuerte de parte de Jesús para estos religiosos. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Tontamente,
hay muchos eruditos liberales que dicen que Jesús nunca abiertamente dijo o reconoció que Él era Dios. Hay muchos académicos liberales que dicen que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Pero eso no es solamente una mentira y un error, sino que eso es no entender completamente la Biblia. Para las personas del tiempo de Jesús, no había manera más fuerte y más directa y más abierta de decir que Dios era abiertamente Dios, de decir que Jesús era abiertamente Dios, a decir que el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Cualquier persona de esa época sabía que Jesús abiertamente, Jesús estaba gritando y diciendo que Él era Dios mismo. Así que ¿de qué trata este día de reposo? Jesús con sus frases diciendo que algo mayor que el templo está aquí y diciendo que yo soy el Señor del día de reposo, está abiertamente diciendo el día de reposo trata sobre mí. El día de reposo apunta a mí y por lo tanto yo decido cómo cumplirlo y no sus leyes y reglamentos farisaicos. El día de reposo trata sobre Jesús. Jesús corrigió claramente el malentendimiento de estos fariseos acerca de lo que trataba el día de reposo. Ahora, el segundo punto del sermón de hoy, versículos del 9 al 14, Jesús va a responder qué es lo que se puede hacer en el día de reposo. ¿Qué es lo que se puede hacer en el día de reposo? Versículos 9 al 14. Yo me imagino que la última frase dicha por Jesús fue sumamente chocante e irritante para los fariseos. Jesús estaba diciendo que Él era el Señor del día de reposo, por lo tanto, Él se estaba proclamando a sí mismo como Dios. Así que ahora Mateo nos relata que pasando esta confrontación, Jesús fue a la sinagoga y en medio de la sinagoga se encontraba un hombre que tenía una mano seca. Los fariseos ingenuamente, ellos pensaron que ahora sí podían buscar una manera para acusar a Jesús o desacreditar a Jesús. Así que ellos traen a Jesús y traen a ese hombre que tenía la mano seca. Y ellos ingenuamente y con trampa le hacen esta pregunta. Jesús, ¿se puede sanar o es lícito sanar en el día de reposo? Dentro de las 39 leyes extras que los fariseos daban sobre el día de reposo, había una ley que prohibía sanar o atender a un enfermo, salvo que ese enfermo esté a punto de morir. Como este hombre tenía una mano seca, y a pesar de que era una enfermedad fea, este hombre no se estaba muriendo. Así que técnicamente, de acuerdo a las leyes, a las 39 leyes extras de los fariseos, Jesús no debería de sanar. Así que ellos están probando a Jesús y ver qué es lo que Jesús está haciendo. Así que una vez más, Jesús le va a dar dos simples razonamientos. Jesús va a dar dos simples argumentos para demostrar lo equivocado que estaban estos fariseos. En primer lugar, Jesús utiliza el sentido común. Y él usa un tipo de parábola o ilustración que era entendible para ellos. Jesús cambia al hombre que estaba allí por la oveja y él cambia su enfermedad por caer en un hoyo. Así que Jesús les dice, si ustedes tienen una sola oveja y esta oveja cae en un hoyo, aun cuando es el día de reposo, ¿acaso ustedes no van a hacer un bien por esta oveja y van a hacer lo posible para sacarle y rescatarle, aunque sea el día de reposo? ¿Quién no haría esto por un simple animalito, por una simple oveja? El segundo argumento es un argumento teológico. Y algo interesante que vemos en la Biblia es que Dios ama y tiene un cuidado muy especial por los animales. Vemos, por ejemplo, que Dios le está confrontando con Jonás y él dice, ¿cómo no se va a compadecer de Nínive si Nínive es una persona que tiene más de 120,000 habitantes y muchos animales? También nosotros hemos visto en Mateo 10:29 que Jesús dice que ni un insignificante pajarillo cae
sin que Dios le permita. Dios tiene un cuidado especial por los animales. Para Dios, los animales son sumamente importantes. Pero, aunque esto es cierto, los hombres son más importantes que los animales para Dios. Nosotros los hombres, la creación de Dios, los seres humanos, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Jesús le da la perspectiva correcta de quién es más importante. Si ustedes no tienen problemas de hacer un bien al rescatar a un simple animalito, a una oveja en el día de reposo, ¿cuánto más deberían hacer bien a un hombre que es creado a imagen y semejanza de Dios? Así que la respuesta de Jesús es, claro que es lícito hacer el bien en el día de reposo. El día de reposo es un día para hacer las cosas bien. Así que Jesús no solamente afirma que era lícito hacer el bien, sino que Jesús mismo también lo hizo. Jesús sanó a este hombre solamente por sus palabras, solamente pronunciando unas simples palabras y pidiéndole que él haga lo que él hasta ahora no podía hacer, estirar su brazo. Entonces, con la sola palabra, automáticamente la mano seca de este hombre es restaurada y es sanada. Nuestro Dios es tan poderoso que con solo pronunciar unas palabras es suficiente para hacer un milagro imposible. Así que el punto de Jesús acerca del día de reposo, a diferencia de la mala interpretación de los fariseos y aún de muchas personas hoy en día, no es el punto del día de reposo, no es acerca de lo que no se debe hacer, ni acerca de las prohibiciones. El punto del día de reposo es hacer el bien ante los ojos de Dios. Lo lícito es hacer el bien en el día de reposo. El descanso en el Señor no es no hacer nada. Es descansar y confiar en el carácter perfecto de nuestro Señor y actuar de acuerdo a esta verdad. La manera en que guardamos el día de reposo debería reflejar y debería estar moldeado a la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Y de la misma manera que Dios tiene misericordia con nosotros, nosotros en el día de reposo debemos demostrar esa misericordia los unos con los otros. Lo triste de esta historia es que los fariseos, ellos no tenían ninguna sola duda de que Jesús era sumamente poderoso, de que Jesús podía sanar a este hombre de la mano seca. Ellos no dudaban en absoluto que Jesús podía hacer este milagro. Pero aún sabiendo eso, aún sabiendo que los milagros que Jesús hacía solamente el Mesías prometido del Antiguo Testamento lo podían hacer, sabiendo ellos que ningún otro hombre sobre la faz de la tierra tenía el poder y podía hacer los milagros que Jesús hacía. Aún sabiendo eso, ellos le rechazaron y tuvieron apatía ante Cristo. Ellos prefirieron encerrarse en su orgullo y su legalismo, y en vez de reconocer y dar la gloria a Jesús, ellos rechazaron al Mesías. Y no solo lo rechazaron, sino que Mateo termina esta narración diciendo que los fariseos empezaron a confabular contra Jesús para ver cómo ellos podrían destruirle, cómo ellos podían acabar definitivamente con Jesús. En simples palabras, ellos estaban buscando la manera en cómo matar a Jesús. Por primera vez en su evangelio, Mateo nos introduce la idea de que a Jesús lo iban a matar los religiosos que lo estaban rechazando y cambiando y no lo estaban aceptando como el Mesías. Y yo sé que esta mañana he hablado bastante sobre el día de reposo y lo que este día significaba para ellos en los tiempos de Jesús. Pero, ¿cómo se ve el día de nosotros para nosotros? ¿Cómo se ve el día de reposo para nosotros? ¿Cómo nosotros cumplimos el día de reposo en el tiempo que nosotros vivimos? Y hay distintas y diferentes posturas, pero yo creo que la Biblia enseña que hoy en día todavía está vigente
el día de reposo para nosotros hoy. Y ustedes van a escuchar que casi siempre cuando nos congregamos, yo cuando empiezo los domingos, cuando vamos a empezar a cantar, yo siempre digo, ese es un día de regocijo, hermanos, hoy estamos en el día de reposo, es un día de gozo. Pero para nosotros lo aplicamos de una manera diferente o un poco diferente a cómo lo aplicaban en el día, en el antiguo pacto. Para ellos el día de reposo era el día sábado. Y ese día, así como Dios lo hizo, no debían trabajar, sino que debían reposar y descansar en Dios. Pero Hebreos capítulo 4 explica que este día apuntaba a Jesús. Así como el pueblo descansaba de sus obras y descansaba en el Señor, un día ya no sería necesario todo este sistema sacrificial, todas las cargas y todas las leyes que ellos tenían, ya que iban a poder descansar en la obra perfecta y consumada de Cristo. El día de reposo era una sombra, era un tipo de Cristo que ya se cumplió en Él. Por eso nosotros ya no guardamos el día sábado, pero sí guardamos el día domingo, siguiendo el ejemplo neotestamentario del Nuevo Testamento. Para el nuevo pacto que nosotros vivimos, el domingo es nuestro día de reposo. Ese es el día donde nosotros no deberíamos trabajar, sino es un día para descansar en Cristo, al apartar ese día exclusivamente para celebrar la obra que Él hizo en nuestro lugar. Y así como Él venció la muerte y resucitó un día domingo, nosotros celebramos y descansamos el día de reposo, un día domingo, por la victoria que Él hizo por nosotros. Pero este día también apunta a algo futuro. De lunes a sábado, la idea es que nosotros trabajemos y el domingo reposemos de todo lo que hacer de la semana. Pero nosotros deberíamos utilizar todo ese tiempo, de lunes a sábado estamos bien ocupados, tenemos mucho trabajo y muchas cosas que hacer, pero el domingo es el día que no deberíamos de trabajar y utilizar todo ese tiempo, todas esas horas, para que nosotros podamos enfocarnos en deleitarnos en la misericordia de Dios y reflejar esa misericordia los unos con los otros. Pero así como el domingo es el día donde pasamos la mayor parte del tiempo meditando en Dios y en su obra, un día nosotros, cuando Cristo vuelva por segunda vez, nosotros entraremos al reposo eterno y descansaremos de este mundo y de la lucha constante que todo cristiano tiene contra el pecado y contra su carne, para así finalmente poder entrar en el reposo eterno, enfocándonos solamente en deleitarnos en adorar y meditar en Dios por toda la eternidad con todos los santos. El domingo es solamente un ejemplo, es solamente una experiencia de lo que nosotros vamos a vivir por toda la eternidad con Cristo. Ahora, ¿cómo podemos poner en práctica todo lo que vimos hoy, esta historia que vimos hoy? Y yo le quiero decirte una muy buena noticia hoy. Hoy, domingo, es el día de reposo. Y yo espero que hayas entendido que este día no es para dormir y descansar. Este día es para reposar de las actividades de la semana, para utilizar este tiempo en poder deleitarnos en nuestro maravilloso Salvador. Para nosotros los cristianos, este debería ser un día de fiesta, un día de gozo, un día de celebración. Cada cristiano debería estar expectante toda la semana de que ya sea domingo, porque es el día domingo, el día de reposo, donde yo voy a tener más tiempo de lo normal para enfocarme exclusivamente en deleitarme en mi Creador, en mi Dios. Así que recuerda que el día de reposo apunta a un reposo eterno que tendremos por toda la eternidad. Así que escúchame bien. Si tú no puedes enfocarte un día en la semana para adorar a Dios, para dedicarte exclusivamente en adorarla a Él y mostrar su misericordia a los demás, ¿por qué querrías hacer eso en el cielo? ¿Por qué querrías pasar la eternidad con Dios
si tú ahora mismo no aguantas ni un solo día deleitándote en Él? Lo que vamos a estar haciendo en toda la eternidad es lo que deberíamos estar haciendo los domingos, deleitarnos en Él. Si tú no puedes hacerlo un día, ¿por qué piensas que lo vas a hacer por toda la eternidad? Y algo bueno, esta pandemia tiene muchas cosas malas, pero algo bueno es que estamos viviendo, es que la mayoría de las personas, ya sea que o no están trabajando o están trabajando menos, así que debemos sacar provecho al máximo de este tiempo para que nosotros podamos pasar tiempo con nuestro Dios. Debemos aprovechar para conocer íntimamente a ese aquel que te amó cuando no merecías nada bueno, para entender cómo puedes glorificarle, para entender qué es lo que le causa placer a Él, cómo es que tú puedes glorificarle a Él, qué es lo que Él demanda de ti. Es un tiempo especial ahora para que podamos enfocarnos en estudiar la Biblia en familia, para que podamos leer libros que te ayudarán a crecer espiritualmente. Es un tiempo que podemos apartar para ver predicaciones, para hacer estudios. Hay muchísimas cosas que podemos hacer. Así que, hermano, utiliza tu tiempo sabiamente. El día de reposo no solo trata de meditar y deleitarnos en Dios, también trata acerca de demostrar su misericordia, de demostrar la misericordia los unos por los otros. Jesús dijo que lo lícito era hacer bien en este día. Todos los días nosotros debemos deleitarnos en Dios y mostrar misericordia los unos a los otros. Pero el día domingo es un día especial. Nosotros debemos hacerlo con más intencionalidad porque es el día especial para dedicarnos a esto. Y ahora mismo nosotros tenemos muchas posibilidades para mostrar misericordia los unos con los otros. Usted puede ayudar a alguien mayor, o tal vez puede ayudar a alguien que tenga niños y que no se anima a hacer compras o que no pueda salir a hacer compras. Tal vez puedes tratar de comunicarte cada día con un hermano diferente de la iglesia y puedes alentarlo y puedes orar juntos y pasar este tiempo difícil juntos. Tal vez puedas averiguar si hay hermanos en la congregación que están pasando una necesidad económica. Tal vez, también puedes predicar acerca de la esperanza que tenemos en Cristo a todos tus amigos, familiares o vecinos que ahora mismo están aterrorizados a causa de esta pandemia. Ahora mismo no hay excusa para que podamos mostrar misericordia los unos a los otros. Ahora mismo Dios, por medio de este virus, nos ha dado tantas oportunidades para hacer esto. Y en la historia de hoy, lastimosamente, estos fariseos malinterpretaron y cambiaron algo tan precioso como el día de reposo en un montón de reglas y leyes, deformándolo el día de reposo en algo cargoso, en algo tedioso, en algo insoportable de cumplir. Por su orgullo y dureza, ellos trataban de ganarse y encontrar el reposo Ellos trataban de encontrar ese reposo en tradiciones y reglamentos inservibles, pero todo lo que estos religiosos conseguían era más esclavitud y más servidumbre. Jesús corrige su malentendimiento mostrándoles que el día de reposo no trata de cumplir leyes insoportables, sino trataba de Él mismo y del reposo que hallamos solamente en Él. El día de reposo apunta al descanso perfecto que en Cristo podemos experimentar. Ya podemos dejar todas nuestras vanas e inservibles obras y podemos descansar en la obra de misericordia que Él tuvo y que fue efectivo una vez y para siempre. Nosotros ahora podemos descansar en Él al creer que su obra en la cruz fue suficiente y esperar solamente en Él. Ya no descansamos en nuestras obras, en nuestra inteligencia, ahora descansamos en Él. Así que Jesús mostraba y daba misericordia y gracia, así como vimos que Él tuvo gracia y misericordia con el hombre de la mano seca. La Biblia enseña que Jesús específicamente dejó su trono y su gloria. Él vino a la tierra, Él se hizo un simple humano, se humilló hasta lo sumo e inclusive murió en una cruz para pagar la ira de Dios que tú y yo merecíamos. Y finalmente Jesús pagó la sentencia de muerte, Jesús pagó la ira
y Dios Padre lo levantó de la muerte, aceptando el sacrificio y satisfaciendo así su ira por todas las personas que verdaderamente nos arrepentimos y ponemos nuestra fe solamente en Él. Así que en esta mañana yo te ruego, yo te suplico que prestes atención a lo que te estoy diciendo. Arrepiéntete de tus pecados, cree solamente en Él, cree que solamente en Él hay salvación, que no hay nada que tú puedas hacer sino descansar solo en Él. ¿Por qué pasar un día más alejado de este Dios tan maravilloso? ¿Por qué querrías pasar otro día lejos de este Salvador que es abundante en misericordia, en amor y en gracia? Y querido hermano, querida hermana que me estás escuchando en esta mañana, si tú te sientes cansado, si tú te sientes cargado y fracasado, si sientes que trataste de hacer y cumplir muchas cosas para agradar a Dios, pero todo lo que lograste es sentirte más cansado y agobiado, y inclusive tal vez hasta sientes que quieres tirar la toalla, hasta sientes que quieres renunciar. Escúchame bien lo que voy a decir. Esto no se trata de tus fuerzas. Esto no se trata de ti. Corre a Cristo. Descansa en Él en esta mañana. Cree en su obra. Espera en Él. Escucha el llamado de Cristo para ti hoy. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30 dice: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Quiero concluir esta mañana citando una frase que dijo Joel Beeke: los días de reposo han de ser los grandes días para la manifestación y disfrute de la gracia de Dios revelada en el Evangelio, que abre nuestros ojos ciegos, reprende en nosotros la fiebre del pecado, nos libera de nuestra penosa servidumbre, triunfa sobre el diablo y sus huestes, restaura lo que el pecado ha estropeado y sana toda enfermedad de nuestros corazones y mentes. Puede decirse con justicia que todo lo que Cristo hizo en el Sabbat estaba destinado a esta única cosa: revelar y proclamar la gracia de Dios a los pecadores como tú y yo. Oremos. Padre Santo, ayúdanos a entender que todas las leyes, que todo lo que los mandamientos, que todo lo que tú nos has dado, trata y apuntaba a ti, Señor. Padre, ayúdanos a no caer en el legalismo. Ayúdanos, Señor, a no hacer cosas nada más para cumplir, sino a deleitarnos y a entender que esto se trata exclusivamente, Señor, de ti, de deleitarnos en ti, de pasar tiempo contigo, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te cambiamos, Señor, como los religiosos, y ayúdanos a realmente amarte con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. En tu nombre oramos. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me
Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá.